Aleluya, mi nombre es Yadira, me conocen mucho como Yari y por la gracia y la misericordia de Dios soy uno de los líderes aquí en Citywide. Le quiero dar gracias primeramente a Dios por esta oportunidad, a mi esposo que siempre está ahí, ese hombre tan lindo, hermoso, que siempre está ahí dejando que yo tenga mi tiempo con Dios para poder traer palabra. Qué lindo Jesús, aleluya. Saludos a todos los que están aquí por primera vez y también a aquellos que se han conectado a través de las redes sociales. Reciba un abrazo fuerte de parte de nosotros, aleluya. Seguimos en la serie de las capas de la gracia. La primera semana nuestra pastora Mari nos habló bajo el tema una gracia viva. Nos explicó de cómo la gracia de Dios siempre existió y que formaba parte del plan de Dios, de cómo somos su obra maestra andando. La semana pasada nos trajo una poderosa palabra bajo el tema gracia para perdonar. Nos habló de cómo la gracia de Dios trae un perdón que trabaja con nuestro corazón, no con nuestras mentes. Y hoy quiero hablarle de cómo crecemos en gracia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te glorificamos y te exaltamos, Señor. Gracias, Señor Jehová, por esta oportunidad que tú me has dado para traer tu palabra, Dios mío, a tus hijos, Jehová. Padre, pido, Señor, que yo mengüe, Padre, para que seas tú el que crezca, que sea tu Espíritu Santo el que fluya y hable, Dios mío. Jehová, pido que los corazones de tus hijos estén abiertos para recibir lo que tú tienes para ellos en esta tarde, Jehová. Te doy gracias, te amo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Deme un momentito, aleluya. Es que yo tengo la bendición de ser súper alta. Ya sabe, traté de ponerme unos taquitos, pero como que esta está mejor aquí. ¿Me pueden ver? La última vez casi no se me veía la cara, así que gracias, siervo. Qué lindo Jesús. Cuando yo era niña, ¿verdad? La escuela donde yo asistía tenía un río en el patio del recreo. Cerca del patio había grandes, hermosos árboles. En esos árboles se veían orugas de diferentes colores. Siempre me intrigó. Como muchos de nosotros sabemos, la vida de una oruga se produce una metamorfosis. Metamorfosis significa transformación. La oruga es primero un huevo, ¿verdad? Está en un huevo que su madre lo pone en una hoja. Ahora bien, esto tiene un propósito. Se hace para que cuando la larva salga del huevo tenga algo que comer. Su trabajo consiste en comer todo lo que pueda, ¿verdad? Para prepararse para las siguientes fases de su ciclo. I'm going somewhere, estoy yendo a un lugar. Como, ¿verdad? Come hasta que básicamente se llene, ¿verdad? Y entra a su próxima fase, que es el capullo. El capullo es como una protección mientras la oruga se transforma. Una vez que está en este capullo, comienza a cambiar y eventualmente se convierte en una hermosa, colorida mariposa. Y ahora está lista para funcionar en aquello para lo que fue creada. La gracia es justamente eso. Es una venida que Dios nos ha dado para hacernos crecer, transformarnos, prepararnos y equiparnos mientras esperamos la venida de su Hijo. Y esto me lleva al título de este sermón: la gracia que transforma. Quiero que vaya conmigo a 2 de Pedro,
capítulo 3, voy a estar leyendo versos 14 al 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14 al 18. Y voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércese para que Dios los haya sin mancha y sin defecto, en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y inconstantes tergiversan, como lo hace también con las demás escrituras para su propia predicción. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse en alerta, no sea que arrastrado por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezca en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Segunda de Pedro es la última carta que escribió Pedro. La escribió a los creyentes. Fue una carta de advertencia. Pedro sabía que su tiempo en la tierra era limitado. Así que escribió sobre lo que tenía en su corazón, advirtiendo a los creyentes de lo que sucedería cuando él ya no estuviera. Pedro concluyó su breve carta explicando por qué la había escrito, para recordarle a los creyentes las palabras de los profetas y los apóstoles, que predijeron la venida de falsos maestros para dar la razón del retraso del regreso de Cristo, para animarle a ser conscientes de las falsas enseñanzas y para crecer en su fe. Él sabía que si ellos crecían en su entendimiento y aplicación de las escrituras, crecerían en su relación con Jesús. Nosotros, como creyentes, tenemos una nueva naturaleza de Dios, pero necesita ser alimentado y nutrido a medida que participamos con Cristo en el crecimiento en la gracia. Si nuestra fe es real, se hará evidente en nuestro comportamiento piadoso. El crecimiento es esencial. Si la gente es diligente en el crecimiento de Cristo, no recaerán ni serán engañados por falsos maestros. El crecimiento comienza con la fe y culmina en el amor a los demás. Para seguir creciendo, necesitamos conocer a Dios, seguirle y recordar lo que nos ha enseñado. Debemos permanecer diligentes en la obediencia fiel y el crecimiento cristiano, la preparación de su venida. Lo que Dios busca es la preparación. Que los hombres se preparen para recibir a su Hijo. Los hombres deben estar preparados para el regreso de Cristo, y la gracia hace precisamente eso. Pedro en este libro nos está haciendo consciente de lo importante que es no estar fascinado por la venida de Jesús, sino estar
preparado para Él. Y esto me lleva a mi primer punto. La gracia de Dios nos prepara y nos preserva. La gracia de Dios no es solo un favor inmerecido, es el poder de Dios para vencer las cosas que están en contra o al contrario de nuestra fe. Pedro dice a los creyentes en el verso 14, sean diligentes para ser hallados por Jesús sin manchas y sin defecto y en paz. Pero ¿cómo podemos encontrarnos en tales condiciones? ¿Cuáles son los pasos que como creyente debemos dar constantemente para estar preparado para su venida? En los versos 1 y 2, en segunda de Pedro capítulo 3, Pedro le dice a los creyentes que le escribe como un recordatorio de lo que está por venir. Quería que los creyentes recordaran lo que los profetas y los apóstoles habían estado diciendo todo el tiempo, que se encontrarían con burladores, que ridiculizarán el regreso de Jesús y son voluntariamente ignorantes. Los creyentes ya sabían que lo que Pedro estaba expresando. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros también, como seguidores de Cristo, debemos recordar lo que nos dice su palabra. La preparación es clave cuando se trata de la venida de nuestro Mesías. No podemos tener una mente perezosa. Debemos estar enfocados, recordándolo de lo que ha sido enseñado. Pedro quería que la iglesia estuviera preparada en todo momento. El conocer la palabra de Dios nos lleva a estar preparados y al practicar su palabra nos lleva a estar preservado. La palabra preservar significa proteger, resguardar anticipadamente alguien o algo de algún daño o peligro. Cuando conocemos la palabra, somos preservados, protegidos de falsas enseñanzas. Somos protegidos de los peligros del enemigo, de sus mentiras, de sus ataques. Aleluya. A veces dependemos más de la enseñanza y las predicaciones de otros para obtener conocimiento de Dios. Pero puedo decirte algo, no podemos honestamente, ¿verdad? No podemos creer honestamente que podemos entrar en su presencia basado en la salvación y el conocimiento de otro. La salvación es individual. Como creyentes debemos tener nuestra propia relación con Dios. Crecemos en relación con Él a través de su lectura, de su palabra. A medida que crecemos en relación con Él, nuestra fe es fortalecida, nos enamoramos más de Él. El amor que le tenemos nos lleva a ser obediente a su palabra. Su gracia habita en nosotros y a medida que su gracia mora en nosotros, nos preserva porque nos enseña a decir no a las cosas impías. Pablo nos dice en Tito capítulo 2, versos 11 y 12, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad, a las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Aquí Pablo le da vida a la gracia de Dios.
La gracia de Dios aparece en nuestras vidas y nos enseña, nos disciplina, nos enseña a decir no, no a la impiedad, no a las pasiones. Nos enseña a vivir con dominio propio y recto. Nos enseña a renunciar. Dios quiere que estemos preparados y preservados para Él. Es importante no solo leer su palabra, sino meditar en su palabra. Cuando hacemos esto, nos sirve como escudo. Su palabra protege nuestras mentes y nos mantiene alerta de las mentiras y antimañas del enemigo. En la meditación en su palabra hay preservación. Dice el Salmo 119, verso 97. Oh, cómo amo tu ley. En ella medito todo el día. Para David, meditar en las palabras y instrucciones de Dios es en un medio para conocerle, acceder a su presencia y aprender de sus caminos que nos da vida. Es tan importante que permitamos que su palabra nos preserve. Ya que si no lo hacemos, podemos llegar a ser como los que están en contra de nuestra fe, de los que tanto afán tratamos de estar alerta. Todo comienza en la mente y gradualmente llega al corazón, y del corazón sale de la boca y sale un reflejo. Ahora, ¿a quién tú reflejas? ¿A Jesús o al mundo? Desde el principio fuimos creados en su imagen y semejanza, y la única forma de ser fieles a ella es a través de Jesús. Pedro nos dice que nos esforcemos. Sabemos que no es fácil esforzarse. Pedro sabía lo que era esforzarse. Él tenía mal genio. Él le cortó la oreja al guardia cuando fueron a buscar a Jesús. Pedro era tremendo. Gracias a Dios que aquí no hay nadie así, ¿verdad? Aquí no hay nadie que quiere cortar oreja. Por eso Pedro usa la palabra, ¿verdad? Él usa esta palabra porque él sabía lo que era esforzarse. Él vivió y fue testigo del evangelio. Pero Pedro sabía que si se preparaba y se preservaba en Dios, había un resultado en su preparación. Si Jesús venía en ese momento, Dios lo iba a hallar sin mancha, sin defecto, en paz con Dios, y recibiría la corona de la vida. Mira lo que nos dice Santiago capítulo 1 verso 12. Dichoso el que resiste la tentación, porque a salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Nosotros estamos esperando para que la promesa de Dios se cumpla de la llegada de su Hijo. Y en la espera, Dios quiere que carguemos nuestra vida de crecimiento en crecimiento. Y esto me lleva a mi segundo punto. La gracia produce crecimiento. Quiero volver a leer el verso 18 de capítulo 2 de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3. Más bien, crezca en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Crecer en la gracia no significa obtener más gracia de Dios. La gracia de Dios nunca aumenta, es infinita, no puede ser más
y según la naturaleza de Dios nunca podría ser menos. Él dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino sea salvo. ¿Cuánta más gracia podría haber? Pero crecer en la gracia es crecer en las cualidades de Jesús. De hecho, Pedro menciona algunas de estas cualidades en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7. Precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y afecto fraternal amor. Pedro nos está diciendo aquí que para poder mantenernos sin mancha necesitamos practicar cualidades que reflejan el carácter de Jesús y hacerlo comenzamos a ser moldeados en el carácter de Él, en el carácter de Cristo. Comenzamos a actuar como Él, lo reflejamos y tenemos la mente de Cristo. Pero dice que hagamos el esfuerzo. Esto significa que nuestra fe requiere acción. No podemos crecer en estas cualidades sin esforzarnos. Iglesia, esforcémonos constantemente buscando su presencia. Enfoquémonos para que estas cualidades puedan nacer en nosotros, para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de quién es Él. Me encanta donde dice añadir a tu fe las cualidades de Jesús. Esto significa que todas estas cualidades que se acabó de mencionar son para completar la imagen de Jesús en nosotros. Sin ellas estamos incompletos. Si te das cuenta, una cualidad lleva a la siguiente. Esto me dice que a medida que crecemos en ella, estamos abriendo camino para el más de Él en nuestra vida. I'm a daddy's girl. I'm a daddy's girl, guys. Yo soy la niña de papi. Cuando yo era niña, ¿verdad? Yo me iba con mi papá a los estudios bíblicos. Yo me iba a las vigilias para aquellos que fueron criados en el evangelio, ¿verdad? Saben lo que estoy hablando, esas vigilias tremendas. Y aunque me quedaba dormida en los bancos, porque yo me quedaba dormida en los bancos, o encima de los bancos, debajo de los bancos, pero ahí estaba Yari, Yo me iba con mi papá cuando él iba a predicar, a cantar. Donde quiera que estaba mi papá, ahí estaba Yari. Tú no me podías decir nada malo de mi papá, y ay, si me tratabas de decir que yo no podía ir, porque iba a haber problemas. Mi papi es mi papi y yo voy con papi. Aleluya. Pero debido a mi relación con mi papá, ahora tengo muchas de sus cualidades. Iglesia, que nuestro mayor deseo sea ser más como Jesús y crecer en el conocimiento de Él. Ahora, ¿qué significa crecer en el conocimiento de Cristo? Significa conocer a Cristo personalmente, conocerlo por experiencia, como conocemos a cualquier persona, ¿verdad? Caminando y hablando con esa persona o con cualquiera, ¿verdad? Como Noé. La Biblia nos dice que Noé caminó con Dios. Significa que él sabía quién era Dios. Él sabía lo que le gustaba a Dios, lo que no le gustaba a Dios, ¿verdad? Su caminar con Dios lo contó como justo y irreprochable en sus tiempos. No podemos conocer a Jesús escuchando las experiencias ajenas.
Tú necesitas tu propio encuentro con Él. Debemos pedir y desear ese encuentro. Si una persona conoce a Cristo plena y personalmente, precisa y correctamente, entonces conoce a Cristo como Salvador y Señor. Conoce a Cristo como el Hijo de Dios, que fue enviado a la tierra por el Padre para salvar al mundo. La persona no mira a Cristo como un simple hombre, como un gran líder religioso que fundó la religión cristianismo. La persona mira a Jesucristo como Salvador y Señor de los hombres y conoce a Cristo personalmente, experimenta a Cristo, viene a Cristo y le pide que le salve y que sea el Señor de su vida. Entrega todo lo que es y tiene a Cristo, rindiéndose totalmente a Él como su Señor. Es la persona que se entrega a Cristo, la que llega a conocer a Cristo. Y día a día la persona experimenta el desbordamiento de la gracia y la paz del Señor. Estamos pidiéndole a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Tener el conocimiento de Jesús también es conocer y cargar en nosotros los frutos del Espíritu, los cuales son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Cuando aumentamos en estos frutos, ¿verdad?, del Espíritu, disminuimos a los frutos de la carne. Morimos a la discordia, morimos a la inmoralidad sexual, odio, celo, rabia. Es la gracia de Dios que nos capacita para vivir una vida que refleja a Jesús. Y esto me lleva a mi último punto. La gracia de Dios nos da el poder para reflejar a Jesús. Dice Hechos 4, capítulo 4, verso 33. Y los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Esto significa que la extraordinaria misericordia, favor y buena voluntad de Dios descansó abundantemente sobre todos ellos. La primera iglesia era un reflejo de quién es Jesús. Cuando leemos sobre ellos en el libro de los Hechos, encontramos que eran de una mente y de un acuerdo. Se reunían constantemente en comunión a hablar de la palabra de Dios. No reclamaban ninguna de sus posesiones como propias. Compartían todo lo que tenían. La palabra de Dios nos dice que su manera de vivir llamaba la atención de otros y se unían a ellos y crecían en la fe con ellos. Esto era posible porque habían conocido la gracia. Cuando podemos crecer en gracia, cuando podemos vivir una vida santa y piadosa, viviendo a la luz de la verdad del regreso de Cristo, la gente vendrá a la fe. ¿Se imagina lo que pasaría si reflejaremos constantemente su imagen? Estaríamos experimentando un avivamiento. Esto es lo que hace, ¿verdad?, la gracia. Mi madre espiritual, desde que la conozco, ha vivido una vida de relación y sumisión total a Dios.
muchas veces cuando estamos sentadas alrededor de ella, ¿verdad? Yo he tenido la experiencia donde literalmente yo siento que es el mismo Jesús hablándome. Siento que estoy sentado al lado de Él. Y esto es lo que hace la gracia, ¿verdad? Cuando podemos crecer en Cristo, en la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas, cuando podemos caminar constantemente con Jesús, estar en su palabra, otros verán y sentirán a Jesús. El crecer en gracia y conocimiento de Dios es poder para hacer mucho más en el reino de Dios. Poder para que otros sean salvos, poder para que el cautivo sea liberado, poder para que tus hijos sean salvos, poder para traer unión en nuestras familias, poder para traer unión en nuestras iglesias, poder para no volver atrás, poder para resistir las mentiras del enemigo. Muchas veces pensamos que el poder está en hablar en lengua. Y yo no estoy en contra de hablar en lengua, yo las hablo. Pero el poder no está en el hablar en lengua. El poder está en la imagen de Dios. Ahí es donde está el poder. Cuando podemos reflejarlo a Él, cuando podemos caminar con Él, ahí es donde está el poder. Crecemos en gracia, ¿verdad? Cuando no nos ponemos la armadura de Dios. Crecemos en gracia cuando somos capaces de tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Crecemos en gracia cuando somos capaces de amar a nuestros hermanos. Mira lo que Primera de Juan, capítulo 4, 7 nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mientras esperamos el regreso de nuestro Mesías, debemos ser como estos apóstoles mencionados. Debemos tomar la paciencia de Dios como una oportunidad para evangelizar. La paciencia de Dios es en su regreso, es su amor, su gracia sobre la humanidad. Su deseo es que nadie perezca. Su gracia es una fuente de amor y misericordia que no tiene límites, como un río que siempre fluye y constantemente nos purifica, nos preserva y nos hace crecer y nos empodera. No importa cuánto tiempo llevemos caminando con Él, siempre hay algo nuevo en los caminos para descubrir. Algo nuevo sobre quién es nuestro Dios. Gracias, Jesús. Quizás usted está aquí y no conoce a Dios. Ha escuchado hablar de Él, pero nunca ha dado ese paso de fe. Hoy puede ser ese día. Hoy puede ser ese día que usted pueda dar ese paso de fe. La gracia es para ti también. Si estás aquí y has tenido dificultad, ¿verdad? Crecer en estas cualidades que hemos mencionado. El altar va a estar abierto en unos momentos, mientras que los intercedores comienzan a venir hacia el frente. El altar va a estar abierto para usted. Ellos están preparados para pararse en la brecha con ustedes, para orar por ustedes. Porque a veces es difícil, ¿verdad? En este caminar, tratar de crecer en muchas de estas cosas mencionadas. Pero con Él se puede. Con Él se puede. Con su gracia se puede. No importa cuántas veces tú has tratado y no has podido. Aquí está la gracia para darte esa oportunidad de poder volver a dejar que el Espíritu Santo trate en esa área, para que eso pueda crecer en ti, para que esas cualidades puedan crecer en ti.
Padre, te damos gracias. Te glorificamos y te exaltamos, Señor. He entregado tu palabra tal como tú me la diste, Dios mío. Te pido, Señor, que esta palabra se quede grabada en los corazones de tus hijos. Que día tras día, Dios mío, sean diligentes, Dios mío, buscando de tu presencia, escudriñando tus palabras, recordándose, Dios mío, de las enseñanzas, Dios mío, que ya tú nos has dado, Dios mío, de esas herramientas poderosas que tú nos has entregado, Señor, para, Dios mío, pararnos firmes, no importando lo que pueda venir contra nosotros, no importando lo que pueda venir contra nuestra fe, Dios mío. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu gracia que nos enseña, que nos instruye, que nos protege, Dios mío. Gracias por ella. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.